Sonaba una campana como de trabajo, como la de los picapiedras, sonaba el timbre y en ese momento se veía que era un trabajo. Entonces ellos iban al reloj checador, checaban salida los dos y ya después se abrazaban y se iban caminando abrazados hacia el horizonte. Como los partidos políticos. Como los partidos políticos. ¿No? Que campañas están peleando y ya una vez que ya ganó uno, ya se empiezan a repartir. y ya se reparten todos los puestos. Algo así aplica también ese ejemplo. Y pues al final vemos, la caricatura nos ilustra que durante todo ese tiempo se están peleando y al final era un trabajo y cuando salen tan amigos como siempre. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque para mí los actos de autoridad son así. Los actos de autoridad los hace un funcionario dentro de sus horarios de trabajo, dentro de sus funciones y ejerciendo su trabajo y su potestad en ese momento, ¿sí? Pero no los está ejerciendo como un particular. Supongamos que el administrador desconcentrado de auditoría fiscal emite un acto, lo está haciendo como administrador desconcentrado, no como Miguel Chamlati en este caso, ¿no? Ya fuera del horario de trabajo y en su casa, pues Miguel Chamlati, administrador desconcentrado, será un simple mortal como cualquiera de nosotros, un simple civil, y estará ejerciendo actos como él, como persona, ¿sí? Si se va a cenar unas tortas saliendo del curso y nos invita a todos, estará haciendo un acto como Miguel Chamlati, un acto muy caritativo de hecho, pero un acto como Miguel Chamlati, ¿no? Pero no le estará ejerciendo como funcionario público. Por contrario, si el día de mañana entra a trabajar y expide una orden de visita, expide una solicitud de información y documentación para un contribuyente, lo estará haciendo en ejercicio de sus funciones, en su carácter de autoridad. Entonces, de entrada son los actos que realizan las autoridades en el carácter de tal y el cumplimiento de sus funciones. Tenemos dos tipos de actos, los actos de molestia y los actos de privación. Los actos de molestia regulados esencialmente en el 16 constitucional y los de privación en el artículo 14. El artículo 14 nos dice: nadie podrá ser privado de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido, y nos da toda una explicación. La base es esta: nadie podrá ser privado. Son actos tendentes a privar a la persona, ¿sí? Los actos de molestia parten del 16 y nos dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilios, papeles o posesiones. La clave es que nadie puede ser, ¿qué? Molestado, ¿sí? Entonces, la esencia de los actos de molestia: nadie puede ser molestado. Actos de privación: nadie puede ser privado. Y bueno, en una definición de un acto de molestia, es una perturbación, fastidio o incomodidad que se realiza en la esfera jurídica del gobernado, pero no pasa de ser una molestia, no llega a ser la privación como tal de un bien, ¿sí? Por ejemplo, un acto de privación, un crédito fiscal. ¿Por qué es un acto de privación? ¿De qué te estarían privando? ¿De qué los estarían privando en un crédito? De dinero. ¿Qué? De dinero, en efecto, me están privando de dinero, me están cobrando. ¿Por qué la orden de visita es un acto de molestia? ¿Me están privando de algo? ¿No? ¿La orden de visita me están privando de algo? ¿De qué, dijo? De tiempo. ¿De tiempo? Sí, podría decirse. Más bien es una molestia, ¿no? Como un acto de molestia. Sí, me están privando de tiempo, pero no me están privando de bienes, de posesiones, ni de derechos, ¿no? Solo me están quitando el tiempo, me están pidiendo cosas y son una molestia como tal, ¿no? Entonces se convierten en un acto de molestia, ¿sí? Da mucha risa el término de me están quitando tiempo y me molestan, pero a fin de cuentas así se llama el acto, ¿no? De molestia. Entonces es una molestia realmente que hacen las autoridades, y no porque lo pensemos así, sino porque jurídicamente así está definido, ¿no? Entonces viene a ser eso un acto de molestia. La diferencia también radica, una de las diferencias principales, es que los actos de privación deberán de respetar los derechos y garantías consagrados en el artículo 14. Por ejemplo, que se siga ante tribunales previamente establecidos. Aquí hay un punto que señalar. En un principio, la Constitución nos habla que se siga ante tribunales el procedimiento para llegar al acto de privación. Sin embargo, ya ha sido definido que en materia administrativa y fiscal,
Por tribunales vamos a entender a la autoridad actuante, que la autoridad que realiza el procedimiento, el acto de privación, haga primero un procedimiento seguido en forma de juicio, donde escucha al contribuyente y respete esto, respete las leyes expedidas con anterioridad al hecho y siga las formalidades de ese procedimiento. De un crédito fiscal, ¿cuál se les ocurre que sea el procedimiento seguido en forma de juicio, por así decirlo? De un crédito fiscal. El crédito fiscal es el acto de privación. ¿Cuál sería el procedimiento, digámoslo así, seguido en forma de juicio o equiparable al juicio, en el que deben respetarse las leyes y el procedimiento mismo? No, para llegar al crédito, antes del crédito. ¿Sí? Antes del crédito fiscal, ¿qué hay? Una revisión, la auditoría. La revisión sería el equivalente al juicio o al juicio seguido ante tribunales, ¿sí? Y esto ya ha sido definido por la Corte y por otros tribunales. Su equivalente, en caso de materia administrativa, sería el procedimiento administrativo. Las auditorías en el caso de los créditos fiscales, ¿sí? Entonces tiene que haber previamente un procedimiento, ¿sí? En cuanto a los actos de molestia, nos hablan de que estos deben llevarse en mandamiento escrito, emitido por autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, ¿sí? Los actos de molestia, deben de respetar estos derechos y garantías, mientras que los actos de privación deben de respetar lo que dice el 14, pero también deben de respetar lo que dice el artículo 16. Algunos actos de autoridades: visita domiciliaria, revisión de gabinete, visita de comprobantes del Seguro Social, modificación de primas de riesgo, cuotas obrero patronales, el cobro y la emisión de multas, ¿sí? La diferencia central entre los actos de privación y los de molestia es que cuando armamos una defensa fiscal debemos de tener muy presente que los actos de molestia deben de cumplir los requisitos del artículo 16 constitucional, mientras los actos de privación deben de cumplir los requisitos del 14 y del 16 constitucional. Con base en esta teoría de los actos de autoridad, me ha tocado ver que algunos abogados, al hacer su defensa fiscal, hacen valer garantías como la garantía de audiencia u otras, hablando de actos de molestia. Es que en este acto de molestia no me dieron goce de mi garantía de audiencia. Y si vemos, la garantía de audiencia es una garantía que se desprende del 14 constitucional. No aplica a los actos de molestia, aplicaría a los actos de privación. Otro caso, hace algunos años, ¿alguien se acuerda cuando empezaron a surgir las famosas cartas invitación? Las cartas invitación para regularización. Como recuerdo que en aquella ocasión en Anafinet tuvimos un foro precisamente como este, donde el maestro Miguel Chamlati nos invitó a varias personas a dar nuestra opinión sobre estas cartas de invitación que estaban llegando. Recuerdo que algunos colegas decían o comentaban que estas cartas eran ilegales y que debían impugnarse, y que había que impugnarlas en el tribunal y que había que pelearlas. Cuando me tocó el uso de la voz, yo argumentaba que las cartas de invitación no eran susceptibles de impugnarse. Entre las muchas cosas por las que yo decía que no eran susceptibles de impugnarse, estaba esto, porque no era un acto de privación ni constituían un acto de autoridad. Si se acuerdan cuando iniciaron, ¿cómo llegaban notificadas? ¿Se acuerda alguien? Ajá, pero ¿cómo llegaban? Iba un notificador y te las dejaba abajo de la puerta. ¿Y alguien se acuerda si traían firma? En un principio, si no mal recuerdo, no traían firma y ya luego traían una impresión, venían con impresión. Entonces, desde que no traen firma o que viene con impresión así sencilla, para mí no son acto de autoridad. ¿Por qué? Porque no cumple los requisitos de los actos, no es un acto expedido por un funcionario público. Fue una impresión que alguien hizo y que me la dejó debajo de la puerta, pero no es como tal un acto expedido por un funcionario público. Entonces yo decía, al no ser un acto de autoridad, ni siquiera es algo susceptible de ser impugnado como tal, ¿no? Y el maestro Marco Holguín, cuando tuvo su participación, explicó la misma situación. Él opinaba exactamente igual que yo. Me comentan colegas
que sí hubo personas, sí hubo abogados que se hicieron de mucho dinero vendiendo el servicio de defensa fiscal contra estas invitaciones. Y dicen que cobraban una cantidad, 3,000, 4,000, 5,000 pesos, y te hacían la defensa contra la carta de invitación. Le pagabas el servicio, promovían la defensa, y cuando promovían la defensa, el tribunal no le daba entrada a la demanda porque decía lo mismo que yo les expliqué, que no es un acto de autoridad, y al no ser un acto de autoridad no depara perjuicio para el contribuyente. Eso era una invitación. Entonces ya con ese acuerdo llegaba este abogado y les decía a los contribuyentes, mira, aquí dice que no es un acto de autoridad y aquí dice que no te depara perjuicio y por lo tanto no lo debes. Y ya las personas se quedaban bien contentas con su papelito donde les rechazaban la admisión de la demanda, ¿no? Pero ya se quedaban tranquilas con su papelito. Digo, sí, a esos niveles, digamos, no es éticamente correcto, pero en efecto, no se les dio entrada a los tribunales porque ni siquiera concebían los requisitos de los actos de autoridad. Cuando llegan ese tipo de actos de fiscalización de las autoridades, lo primero que yo me detengo a preguntarme es si cumple requisitos para ser considerado acto de autoridad y si es un acto de privación o es un acto de molestia, para saber cómo voy a estructurar mi defensa fiscal. Pasamos a otro tema, facultades de comprobación. ¿Alguna duda respecto a los actos de autoridad? Facultades de comprobación. ¿Cuáles son las facultades de comprobación? Dice Ramón que va a ser 42 de memoria, no me lo sé de memoria, todavía lo tengo que seguir leyendo, y menos si me lo reforman cada 5 minutos, cada cierto tiempo me están reformando el 42. Pero aquí está el artículo 42 que nos habla de las facultades de las autoridades y nos dice que las autoridades fiscales